Con 36 minutos ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro foro empresarial. Ya quiero saludarlo a nuestro siguiente invitado. Estamos hablando del señor Julio Ferrari. Él es director ejecutivo de Asismed y nos acompaña hoy. Le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día, señor Julio. ¿Cómo le va? Buenos días, José. Buenos días, Juan Pablo. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro para tener este momento y conversar y hablar con usted, y que a través suyo también nuestra teleaudiencia pueda conocer detalles de cómo están viviendo esta situación de la pandemia. Siempre al inicio de nuestros invitados les pedimos una evaluación, 107 días desde el momento que el gobierno decretó la cuarentena. Fuimos pasando por fases. Ustedes, me imagino, con un gran trabajo también en lo que es la asistencia médica, ¿no? Sí, así mismo, Juan Pablo. Bueno, recordamos, justo ayer hacíamos un resumen de aquel 9 de marzo que iniciaba la pandemia, y sobre todo nos agarraba con mucha incertidumbre ante algo desconocido. Y bueno, redoblamos esfuerzos para intentar armar estrategias y dar tranquilidad no solo a todos los beneficiarios de Asismed, sino también en conversación en su momento con las autoridades nacionales. Abríamos todo tipo de escenarios de coordinación, ¿verdad? Creo que en momentos de pandemia debemos estar todos alineados y juntos, ¿verdad? Nosotros, pensando mucho en nuestros beneficiarios del día uno, dijimos que gracias a la infraestructura sanatorial que tenemos pudimos establecer lugares específicos para recibir a casos positivos, y de esa manera, digamos, dar también tranquilidad a las demás personas que hoy en día no padecen de esa o no padecen del COVID, pero siguen requiriendo, digamos, muchísima atención médica. Así que ese es un poco el escenario. Estamos muy bien. Tuvimos que innovar de una manera acelerada en este mundo digital. Si bien se hablaba de telemedicina y se hablaba de servicios de call médico, parecía futuro. Tuvimos que en 2 meses hacer lo que veníamos proyectando en años. Fue así que habilitamos de manera inmediata un call médico con un grupo de médicos que atiendan, digamos, a los beneficiarios sin salir del domicilio, porque justamente era un temor como ir al sanatorio, ir a la urgencia. Entonces nos resultó con un éxito tremendo. Los primeros 20 días fueron una avalancha de preguntas, porque más que nada fue aprender todos juntos de cuáles son los síntomas. Uno de repente tenía un síntoma aislado, ya tenía una preocupación y no sabía, digamos, si tenía que ir a hacerse un test o no. Y bueno, así fue que contuvimos muchísimo la avalancha de dudas en un servicio que hoy está totalmente instalado, que le llamamos el Call Médico Online, que terminó siendo un servicio súper innovador, y que en cualquier momento del día cualquier asegurado nuestro puede llamar a un número gratuito y recibe una asistencia de un médico de manera inmediata. Obviamente con mucho énfasis en el tema de COVID, pero hoy en día ya con todo tipo de patologías uno puede llamar a pedir estudios y ya no trasladarse. Simplificamos eso, Juan Pablo, de una manera importante. Ya se envían las órdenes médicas de manera por correo, ya no tienen que asistir, se hace el visado y ya directamente uno va luego ya a tomarse un diagnóstico o una cuestión laboratorial. También habilitamos el servicio de telemedicina en un momento dado, en donde no había posibilidad de asistir, digamos. Eh, si bien nosotros estuvimos abiertos todo el tiempo, Juan Pablo, como prestadores de salud, obviamente estuvimos exceptuados desde el día uno, y los sanatorios obviamente estuvieron abiertos y a disposición de todos, pero tuvimos que innovar también con esto, que ya es un servicio que va a quedar para siempre. Señor Julio, me gustaría también consultarle acerca más de Asismed, asistencia médica. ¿Hace cuánto tiempo están en el mercado brindando esta asistencia al público? ¿Y por qué quiero saber eso? Porque me gustaría un poco ayudarle a esas personas que de por ahí dicen la influenza era más peligrosa que el COVID. En un momento, año 2008-2009, llegaba una enfermedad totalmente desconocida también, respiratoria. ¿Cómo manejaron en ese entonces lo que fue la influenza? ¿Y en qué se diferencia hoy día esta pandemia mundial, el COVID-19? Bueno, Asismed tiene 23 años de trayectoria en el mercado. Gracias a Dios hoy somos líderes del mercado hace muchos años, y realmente eso se construyó con muchísimo esfuerzo del grupo de accionistas visionarios, que entendió que detrás de una empresa de medicina prepaga también hay una capacidad de infraestructura sanatorial y de centros médicos propios muy importante, lo que garantiza, digamos, un servicio integral
que nosotros podamos garantizar a nuestros beneficiarios. Eso creo que es lo primero como visión de Asismed. Respecto al tema de las pandemias, la influenza, el dengue, que son cíclicos y que nos van ocurriendo año tras año, ya aprendimos que vamos a tener momentos de pico en donde nuestra infraestructura, los músculos de infraestructura de Asismed justamente se ven reflejados en ese diferencial. En el 2008, así como cíclicamente en otros momentos de influenza, tuvimos que crear áreas específicas de enfermedades respiratorias, potenciando centros en donde la gente podía llegar masivamente para poder recibir esa asistencia. De la misma manera con el dengue, que no tenemos que olvidar que en este verano, diciembre, enero y febrero, tuvimos históricamente el pico más alto de dengue. El pre-COVID, nuestra pretemporada, como nosotros le llamamos, fue justamente el pico más alto de dengue asistencial de la historia, ¿verdad? Veníamos en febrero bajando los números de dengue pensando no solo con todo lo económico que eso afectó, sino a nivel de prestacional, donde tuvimos que reinventarnos con consultorio de demanda espontánea, con call médicos exclusivos para dengue, y cuando pensamos que estaba enfriándose la cuestión, viene el COVID, ¿verdad? Así que esa es un poco la fortaleza, creo, de Asismed, de reinventarse todo el tiempo y de ir creciendo en infraestructura, y eso es un punto muy, muy importante, ¿verdad? Allá por el 2005, cuando se creaba la Costa, uno pensaba con 2 sanatorios y un centro médico innovador donde todo estaba en un solo lugar, pensábamos que iba a ser suficiente. Bueno, fue creciendo el requerimiento de servicios, los beneficiarios nos siguieron eligiendo y así fue que luego inauguramos el Sanatorio Santa Julia, donde volvimos a potenciar toda una infraestructura sanatorial propia. Y bueno, el año pasado también con el Centro Médico Lynch y con el Centro Médico del Este, volvimos a hacer una apuesta muy importante, llegando así a 120 consultorios ambulatorios que hoy en día permite, digamos, tener la gama y la apertura más importante de servicios, ¿verdad? Cualquier beneficiario de Asismed hoy tiene no solo 60 prestadores a nivel nacional, pero tiene hoy 4 sanatorios del grupo exclusivamente destinados para su atención y más de 3 centros médicos con consultorios y diagnósticos. Así que eso caracteriza un poquito el músculo, digamos, de Asismed y toda esa confianza depositada a lo largo de 23 años para con nuestros beneficiarios. Julio, me gustaría también hablar sobre números y con toda sinceridad, yo sé que a veces cuesta, pero ¿cómo les ha afectado en materia de personas que utilizan el servicio de ustedes? ¿Ha mermado? ¿Han buscado alternativas para mantenerlos? ¿Cómo estuvo eso? Juan Pablo, a partir del mes de abril hemos tenido realmente una merma importante en lo que es la actividad comercial de ventas nuevas, que es el primer elemento natural y lógico que se daba. Y también a partir de abril, la morosidad, digamos, empezó en aumento significativamente a valores históricos, ¿verdad? Que también comprendimos justamente ahí, tratamos de ser totalmente flexibles y buscar alternativas. Es así que estamos llamando justamente a nuestros beneficiarios que de alguna u otra manera pudieron caer en cesación de pago a buscar alternativas de reenganche, exonerándole de repente algún mes de marzo, abril, inclusive mayo, hasta 2 meses para que ellos puedan reengancharse, porque entendíamos que en ese momento de cuarentena mucha gente dejó de trabajar, no pudo seguir con sus ingresos, y mucha gente que tiene muchísima antigüedad sobre todo, ¿verdad? Así que estamos intentando acomodarnos también con las empresas. Hoy en día tenemos más de 300 empresas que confían en Asismed, de todos los tamaños, digamos, multinacionales, empresas corporativas, bancos, y en líneas generales con todos estamos intentando, sobre todo, nunca bajar las opciones y la calidad, ¿verdad? Independientemente de que la morosidad haya subido, nosotros no hemos quitado un solo colaborador nuestro en todo este tiempo. Seguimos prestando la atención de manera permanente. Así que si bien en la parte comercial vemos una merma importante en crecimiento, o sea, de niveles hemos bajado casi 40% la capacidad de ventas nuevas, pero también entendemos que la morosidad va todavía a estar en aumento en estos meses en donde todavía la actividad económica no se reactivó. Es ahí donde... Sí, Julio, solamente quería aprovechar también y consultarte, ya que me estaba hablando de eso. ¿El análisis de ustedes van a procurar empatar el 2019 o va a ser un año perdido? Nosotros creemos, acá tenemos que hacer una fotografía de 5 meses, Juan Pablo, porque no puedo olvidar el jugador dengue. O sea, realmente nosotros en el mes de febrero
pintaba un panorama a nivel empresarial de gastos que subieron en niveles históricos. Realmente la epidemia de dengue fue una cuestión muy alta, nos golpeó bastante, pero nosotros, digamos, pusimos hombro a no reducir un solo número de servicios, ¿verdad? Y lo que hoy creemos y lo que estamos apuntando es realmente a poder compensar con estos meses de repente de menor actividad esos gastos bastante importantes. Creemos que el 2019 va a ser una merma comercial importante, pero si Dios permite y confiamos mucho en la reactivación económica del segundo semestre, tenemos la esperanza de llegar a números similares al 2019. Señor Julio, me gustaría también tocar un poco acerca de ese servicio, el cual se considera hoy vital para hacer frente al COVID-19 en caso de que la enfermedad se tenga ciertas dificultades con personas ya de un grupo de riesgo. Hoy Asismed cuenta con el sistema de terapia intensiva para sus usuarios. ¿Con cuántas unidades de terapia intensiva cuentan? ¿Por qué pregunto esto? Porque quiero informarle a la audiencia que hoy la doctora Desiree Masi publicaba algo realmente preocupante. Un reporte del Ministerio de Salud donde se ve que con un caso de COVID-19 en terapia intensiva y ya estamos llegando al 39% de la capacidad de las camas utilizadas de cuidados intensivos. El resto, accidentes de tránsito y otras enfermedades. Hoy Asismed, ¿con cuántas unidades de terapia intensiva cuenta para sus usuarios? Como comentaba hace un rato, nosotros tenemos una red de prestadores a nivel nacional bastante amplia. Dentro del grupo San Roque, que trabaja en exclusividad con los 4 sanatorios, nosotros tenemos 45 camas de UTI, de terapia intensiva entre adultos y menores. Tenemos también un número destinado exclusivamente a lo que es COVID, porque tenemos que entender que eso debe estar segmentado, no comparten, digamos, áreas. Hoy en día nosotros actualmente no estamos con ocupación de COVID, no tenemos ningún internado y tampoco ni en sala normal ni en UTI. Creemos que la infraestructura que tenemos debería garantizar por lo menos, así como está yendo el avance de la pandemia, hoy en día tenemos capacidad suficiente para atender a los beneficiarios de Asismed. Creemos que si seguimos de la manera diligente y responsable avanzando en las fases, no deberíamos llegar a topes importantes, ¿verdad? Yo entiendo que la senadora habrá hablado más que nada del sistema público, que desconozco honestamente los números, pero nosotros le brindamos esa tranquilidad a los beneficiarios que hoy en día tenemos la capacidad suficiente de atenderlos. Justamente sobre también una cuestión importante sobre lo que ha significado, y al comienzo me mencionabas, Julio, y aquí con José, el hecho de las conversaciones que han tenido con el Ministerio de Salud específicamente, pero a nivel global, ¿cómo están viendo las políticas públicas en torno a lo que es el combate a esta situación de la pandemia, no solamente en el ámbito de salud, sino también en lo que es la reactivación económica? Bueno, yo creo que en las decisiones de salud, sobre todo las prestacionales, entendemos que el Ministerio de Salud hizo un esfuerzo por mejorar su capacidad de atención y nos consta con el INERAM y con la inversión que hicieron en Ingavi. También nos ha informado el ministro de las contrataciones de personales médicos en todos los niveles para poder abastecer. En Ciudad del Este unificaron la atención en el sanatorio del IPS. Creemos que son medidas acertadas en lo que es prestacional puro, Juan Pablo. Sin duda que hoy lo que vemos bastante es que hay un parate de la economía y sobre todo hay un sector empresarial y mediano emprendedor que por lo menos menciona que no está recibiendo indirectamente, no está recibiendo esa ayuda o ese incentivo que le gustaría recibir, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto todos para hacer rodar la pelota de alguna manera. Hablamos mucho con hoteles, restaurantes, clientes nuestros. Estas 300 empresas que te comentaba son multirrubros y sin duda los que están exceptuados de estos permisos económicos están en una situación realmente muy preocupante con ingresos cero. Y bueno, creo tampoco que el gobierno en ese sentido tampoco tiene una solución mágica porque estamos todos
aguardando el avance de esta pandemia, ¿verdad? Los primeros números establecían que en abril iba a ser un pico de contagio, luego eso se retrasó para fines de abril, se pasó a mayo, hoy estamos terminando junio y estamos proyectando que eso vaya para fines de julio. Entonces, toda esta incertidumbre también hace que un montón de unidades comerciales todavía no estén reactivándose. Yo no querría hablar mucho, Juan Pablo, digamos, de las decisiones políticas del gobierno, pero sí entendemos que tuvieron un aumento en su capacidad sanatorial y de urgencias. Se han comprobado con los test. Creo que hoy la capacidad que tiene el ministerio es muchísimo mayor a las 20 o 30 muestras que teníamos inicialmente. Hoy estamos cerca de las 1.500 y eso nos da una tranquilidad porque mucha gente está haciéndose los test, Juan Pablo. Hoy hay un caso en una empresa y hay una reacción inmediata de ir a la costanera, hacerse el test, hay un seguimiento del servicio 154, o sea, entendemos que a nivel de la sociedad están teniendo una contención por parte del gobierno y nosotros... No, Julio, no, te dejo terminar. ¿Ustedes decías? No, nosotros lo que estamos haciendo y justamente dijimos, nosotros también vamos a entrar a la cancha. Nuestro call médico que creamos es como un soporte para ese 154 del sector público o ese 911 que inicialmente fue, porque nosotros dijimos, no podemos, este no es un problema del gobierno nomás. Por eso es que entramos a la cancha y nos pusimos la camiseta y dijimos a nuestros asegurados, vamos a intentar nosotros asistirle para que el gobierno pueda. Después tenemos que hablar de la capacidad de cobertura tanto de las prepagas como del IPS y realmente estamos hablando de números realmente muy pequeños en comparación a los 7 millones de habitantes. Así que Correcto. te dejo tu pregunta, Juan Pablo. No, y la segunda, más que nada la segunda parte, que era justamente cómo estaban viendo ustedes la reactivación económica y las medidas del equipo económico. ¿Han tenido ustedes que recurrir a algún fondeo en este tiempo? No, Juan Pablo, nosotros no recurrimos a ninguna de las políticas ni los préstamos del Estado. Estamos asumiendo, digamos, con reestructuración propia interna y esperamos seguir haciéndolo así y que esos fondos realmente lleguen a esas empresas que hoy realmente están con cero ingresos, ¿verdad? Que creo que son quienes deben de alguna manera recibir el mayor apoyo de esos planes del gobierno. En el sentido de seguro médico también, señor Julio, me gustaría hacerle una última consulta por mi parte al menos. ¿Se tuvo que reinventar? ¿Se tuvo que transformar? ¿Hay proyecciones de transformar el servicio a un futuro post-COVID? ¿Cómo se maneja eso? Sí, yo creo que todos aprendimos que esta tecnología que estamos teniendo hoy en día debemos llevarlo en muchos sentidos a nuestra experiencia ya del día a día, ¿verdad? Es una cuestión importante también entender que hay muchísimas prácticas médicas que van a tener que seguir siendo presenciales y obviamente nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que eso ocurra con todas las medidas de seguridad. Seguimos creyendo que la asistencia a una consulta, sobre todo con cuestiones muy específicas, especiales y cuestiones de alta complejidad, con patologías, digamos, más complejas, deben todavía ir físicamente y presencialmente. Pero sin duda que lo que cambió es que esta innovación que te decía del médico online, este modelo de tratar de gestionar 100% a través de nuestra app, gestionar a través de un WhatsApp corporativo, que hoy en día ya es prácticamente de práctica común, donde le vamos a hacer muchísimo foco. Nuestro contact center se amplió, hoy en día tiene un rol absolutamente protagónico. Nuestro departamento comercial está migrando también en gran parte a ventas digitales que anteriormente creíamos que era una venta personalísima, que teníamos que visitarte, hablar contigo, completar contigo tu declaración jurada médica, el vendedor hacía medio de médico. Bueno, hoy en día nos estamos transformando a esta era digital y creo que vamos a lograrlo para siempre lograr un equilibrio. Los especialistas necesitan verle a los pacientes, pero nosotros en esas consultas que de repente no requieren de una presencia física o requieren de una atención inmediata, pueden ser resueltas con estos médicos online que mencionamos, en donde nos van a dar muchísima tranquilidad a todos los usuarios. Julio, agradeciendo tu tiempo con nosotros de vuelta, ha sido muy interesante la charla. Solemos preguntar siempre aquí con el compañero José a todos nuestros invitados, ¿ustedes ven la luz próxima en este túnel largo que estamos transitando o todavía está lejano? Yo creo, Juan Pablo, que sin duda vamos a ver la luz en breve cuando tengamos la vacuna.
Y también cuando pase el invierno creo que va a volver a números más tranquilos. Yo siempre soy muy positivo, Juan Pablo, creo que vamos a salir bien una vez más de esta. Tuvimos ya epidemias, esta es una epidemia desconocida, pero tuvimos epidemias más graves con mayor afectación, así que hay que darle una tranquilidad también a la gente. Y hoy creo que tenemos la musculatura para poder asistirle a todas esas personas. Yo no quiero que entren en desesperación. Hoy en día esto realmente afecta a muy poca gente de manera grave. Con eso no decimos que obviamente no tenemos que preocuparnos, tenemos que reforzar las medidas de higiene, pero sí ponerle mente positiva, volver responsablemente al trabajo, que tenemos que volver a la vida normal. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacerlo de Asismed, darle esa tranquilidad, que ellos van a estar cubiertos por nosotros en cualquier situación, desde la situación más simple de llamarle a un médico online porque uno tiene una duda sobre un diagnóstico, hasta si requiere internación, vamos a atenderle con toda la seriedad y todo nuestro equipo multidisciplinario a disposición. Así que gracias sobre todo a ustedes por la invitación y por poder hablar con nuestros beneficiarios y con todas esas personas. Recuerden que en el sector privado, yo como presidente de la Cámara de Prepagas, solamente abarcamos un 7% de la población paraguaya. Todas las prepagas a nivel nacional no llegan a más de 500.000 personas, beneficiarias totales ya. Sumado a eso hoy al IPS, que hablábamos de 1.200.000 o 300.000, creo que nuestra gran preocupación debería ser qué hacemos con esas 5 millones de personas que hoy en día están fuera de un sistema de salud, y que bueno, nosotros en el sistema prepago intentaremos llegar a ellos, y bueno, en su momento también veremos cómo armar un sistema de salud integral en donde todos no nos estemos peleando por las mismas personas, sino creo que nuestro desafío sin duda se da en cómo llegamos a una cobertura nacional. Hoy, en un sistema prepago, ya sea de empresas de medicina prepago o del IPS, no llegamos a las 2 millones de personas. Entonces creo que esa tiene que ser nuestra gran preocupación. Por momentos de repente estamos preocupándonos de esos 500.000 o 300.000, si quién les lleva para aquí o para allá. Y creo que de verdad, creo que el gran desafío es esas 5 millones de personas que tienen que tener un seguro médico, una asistencia médica, ya sea pública, ya sea del ministerio, o nosotros mismos buscar un sistema de salud que le abarque a todos. Así que le agradezco muchísimo por la oportunidad. Sí, y me quedo con algo que dijo el señor Julio, y volviendo un poco atrás, un TBT se podría decir, con 30 muestras iniciábamos los testeos, recuerdo, hoy ya pasando las 1.000 muestras, y estas 1.000 muestras hoy se ven amenazadas por un posible agotamiento de los hisopos, ya no se cuentan con los recursos, necesitamos adquirir, y nos ponemos a pensar, qué loco, y pretendíamos hacerle frente a una pandemia mundial con 30 muestras, hoy llegamos a las 1.000, tenemos la posibilidad de bajar nuevamente a esas 30 muestras, pero bueno, creo que con Asismed estamos seguros, ¿no? Gracias, señor Julio. Muchísimas gracias Juan Pablo, gracias José, un gusto y a las órdenes. Les invitamos a que nos sigan hoy 14:30 la repetición de nuestro foro empresarial, y por supuesto a la tarde más entrevista con los compañeros Nadia Servillán y David Chamorro. Como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.